de esta manipulación, de esta enviación, de este ataque, siempre hay alguien detrás. Y el propósito con el que ellos lo hacen, muchas veces lo sabemos, muchas veces no lo sabemos. Otras veces Dios nos lo revela por su misericordia, para que sepamos cómo actuar y cómo movernos en el momento que se nos dé la situación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio de Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios, que yo sé que va a bendecir sus vidas y que ustedes van a ser muy edificados por su gracia y por su misericordia. Yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Sí, saludos. Mi nombre es Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia. Bendigo la vida de mi pastor Carlos Villanueva. Me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino. Y vinimos aquí con el propósito de compartir algunas experiencias que sabemos que usted se va a identificar con ellas. Amén. Amén, así es. Y creo, estuvimos hablando detrás de cámara de esas experiencias y creo fielmente que el poder de Dios va a edificar muchas, especialmente la mujer. Amén, así van es. a ser muy edificadas porque durante el transcurso, dice la palabra de Dios que Dios ha llamado al hombre como cabeza, pero a la mujer la ha llamado como edificadora. Y cuando hablo que alguien edifica es la parte de construir, de diseñar la estructura que se quiere dentro de un hogar, en los hijos, en el esposo. Y estas experiencias van a edificar mucho los hogares. Bueno, este escenario es del Espíritu Santo. Amén, a través ahora de su persona. Yo voy a estar aquí expectante, escuchando las maravillas del Señor que ha hecho. Amén. Y lo que le ha tocado vivir. Así es. Así. Sí, siempre hay un principio, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos del Señor, todo conforme al llamado y al propósito que Dios tiene con cada persona. A mí me ha tocado tener algunas experiencias de parte de Dios en mi caminar con el Señor. Y, ¿sabe? Muchas veces yo me preguntaba, cuando uno todavía no tiene el conocimiento de qué es esto, y uno comienza a indagarlo en lo que es el mundo espiritual, en algunas ocasiones el espíritu me sacaba de mi cuerpo, y yo salía de mi cuerpo y comenzaba a trasladarme a lugares, y yo no entendía qué significado tenía esto o para qué era esto. Y recuerdo que uno de esos días voy así y comienzo a ver una fuente grande con muchos pajaritos, parecían como renacuajos. Entonces estos pajaritos se movían, pero yo escuchaba que salía un lamento de ellos, como un quejido, y a medida que yo me iba aproximando, yo iba identificando como el lugar. Pero ya cuando se me estaba como abriendo la visión para que yo pudiera ver qué era lo que había ahí, yo entendía que era el gemido de almas que lloraban, que clamaban. Pero me asusté. Y yo dije, wow, el Señor me va a mostrar el infierno, pero yo no quiero. Y eso me dio como tanto pesar, como tanto dolor, tanta tristeza, que mientras más yo me acercaba o escuchaba más ese sonido como de esas personas quejándose, y yo dije, ay, no, yo no quiero. Entonces parece que mi humanidad pudo más que el hombre espiritual. Y así mismo en esa parte yo descendí y me vi como caí así al suelo. Entonces ya me veía yo en la persona de mí. Y eso comenzó a suceder por muchas ocasiones. En ocasiones también el Señor una vez me llevó a Puerto Rico y yo veía en Puerto Rico, yo veía como las cosas que se movían, el asunto con las personas, con las almas en un hospital, etcétera. He podido ir a muchos lugares que entiendo que son lugares donde Dios tiene propósito de que uno vaya a ministrar su palabra, ¿me entiende? En una ocasión me veo por encima del mar, así caminando por encima del mar y llego a Puerto Rico. Entonces ahí me estaban esperando en una casa y ya todo el mundo se estaba listando para ir a predicar para la iglesia. Y yo salí y pregunté, ¿es aquella la iglesia? Me dijeron, sí, es ahí la iglesia donde te están esperando. Y yo entonces comencé a alistarme para ir a la iglesia. Y yo, wow, mira cómo el Señor nos muestra el futuro, nos lleva al futuro conforme al propósito que Él tiene con nosotros. Otra ocasión pasó y yo veía los mares. Y en una ocasión crucé un mar, luego otro mar, y me dijeron, esto es Brasil. Y yo dije, wow, Brasil. Entonces cuando yo dije, wow, Brasil, como que se me abrieron los ojos y comencé a ver las edificaciones y todo. Yo dije, oh, sí, es Brasil. Y así sucesivamente, gloria al Señor. Han sido muchas las experiencias.
han sido muchos los casos. He tenido experiencia también haciéndole liberaciones a personas donde los espíritus me han hablado, pero no espíritus inmundos, no demonios, sino espíritus humanos. Y esto yo lo había leído en el libro de Rebecca Brown, de Él vino a libertar a los cautivos. Y cuando yo leí esto, yo dije, wow, pero yo he experimentado esto sin el conocimiento. Y mira cómo sí es posible que espíritus humanos te puedan hablar a través de una persona que tú le estás ministrando liberación. Y estas han sido de las cosas que hemos ido aprendiendo en el caminar con Dios y en lo que Dios ha determinado de nosotros. Amén. Que nos han impactado y las contamos para que usted se identifique, para que usted sepa. Mucha gente, así como yo en el momento me sucedían estas cosas, yo no les tenía la explicación, no sabía por qué ni para qué pasaban. Pero ya luego que vamos buscando presencia en ayuno, en oración, Dios nos va revelando, Dios nos va mostrando y nos va diciendo por qué y para qué estas cosas. Amén. Sí, así es. Entonces queremos al plato fuerte ahora, sí, de la experiencia que te estuve contando. Y es que en una ocasión yo tuve unos enfrentamientos con algunos satanistas en la iglesia donde me congregaba. Entonces yo me sueño, literalmente me sueño, que yo voy a tomar como una fuentecita parecida a esta que está acá. Sí. Entonces yo la tomo y todo lo que estaba ahí era como bonito, codiciable. Pero cuando yo la tomo en mi mano, así mismo, algo así, exactamente así. Cuando yo la tomo en mi mano, todo lo que está se vuelve seco, así como esto que está aquí, como estos detallitos que están aquí. Y al final del borde había un lagarto muerto. Esto me impactó, pero yo lo guardé en mi corazón, porque yo dije, ¿qué querrá decir este sueño? Pero ¿qué pasa? Que este tipo de sueños siguen sucediéndome. El primero yo sabía de quién era eso, incluso lo coloqué y dije, déjame dejarlo ahí para que esa persona no sepa que yo sé. Pero a raíz de esto, hermana, y todo aquel que me pueda escuchar, todo lo que yo veía en mi alrededor era lagartos, todos los tipos, todas las dimensiones. Entonces esto comenzó a crear como un miedo, como un pánico. Entonces yo me soñaba las cosas en la noche, yo me soñaba con estos animales en la noche y en los lugares donde yo lo veía en el sueño, ahí lo veía en la mañana cuando me levantaba. Entonces esto comenzó como a despertar un entorno de pánico, de miedo, que yo no entendía. Y yo estaba yo en un tiempo de ayuno y oración profundo. ¿Qué pasa? Que comenzaron a pasar los días, la semana, y yo preguntándole al Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué aquello? Entonces recuerdo que el Señor me dio una lectura bíblica donde Josafat se iba a enfrentar con un ejército que era innumerable, que no se podía contar, y lo venció con la alabanza. Entonces el Señor me dio esta herramienta para yo comenzar a enfrentar eso. Y yo comenzaba a adorar. Pero esto se intensificaba de una manera tan profunda, hermana, que yo podía ver, por ejemplo, en una semana le tocaban a los de una clase, en otra semana le tocaban a los de otra clase, todos los tipos de clases de lagartos. Y esto era algo desesperante, porque yo abría la puerta y había dos lagartos aquí. Yo abría la puerta de atrás, o sea, en el baño, en la cocina, en la habitación, en todos los lugares. En el lugar donde yo oro, inmediatamente yo comenzaba a orar, venía el bendito lagarto y se me presentaba, se movía, hacía de todo. Yo tuve otra visión, te contaba, donde yo veo literalmente que una mujer con una cartera entra a mi casa y que viene acompañándola a un hombre, pero yo no veo el cuerpo entero del hombre, sino que lo veo de la cintura para abajo, solamente el pantalón caminando. Esto me impactó, pero yo lo guardo en mi corazón, pensando que quizás donde yo iba a ministrar a esa campaña, iba a tener algunos enfrentamientos con espíritus y eso. Bueno, pasa la actividad, pasa todo, regreso a la casa, cada vez que voy a orar, ahí está el bendito animal haciéndome la guerra, hasta que lo consulto con una hermana mía y le explico todo y le cuento todo. Y yo entro en valor, porque eso era un miedo terrible, para matar el animalito. Entonces, cuando mato el animalito, salió el que era invisible también y se manifestó. O sea, yo nunca lo vi, pero en el momento en que me decidí a quitarlo de ahí, entonces maté ese, pero ahí entonces salió el que no se veía, que era el hombre del medio pantalón. Yo entendí que esos animales vinieron como una pareja de un hombre y una mujer, y que la enviación había sido contra mi pareja, contra mi matrimonio, contra mi casa. Wow.
Sí, entonces yo dije, wow. Entonces cuando saco esto, a las 2 o 3 noches siguientes, vuelvo y me sueño con uno de estos animales, pero que se me convierta en una persona. Y cuando se convierte en la persona me dice, hola Teresa, y se me ríe en la cara. Y me dice, ¿y fulano? O sea, mi esposo. Y yo le digo, él está bien. Pero yo entendía que no era una persona que me estaba hablando, sino que era el varón del cementerio. Por el físico que yo le vi, o sea, el mismo espíritu te revela y te hace saber el porqué de los sueños. Sí. Y yo entonces comienzo como a conjeturar todo esto que me está pasando, a unir todo esto que me está pasando, y llego a la conclusión de que se me está trabajando, como decimos espiritualmente, con hechicería, con brujería, para que yo entre en un punto de locura o de desesperación tal que yo abandonara mi casa y abandonara a mi esposo. Pero yo seguí insistiendo en la oración, yo seguí insistiendo en el ayuno, seguí insistiendo en preguntarle al Señor, pero esto seguía pasando y seguía pasando, hasta el punto de que yo en una ocasión estoy orando y vuelvo a tener otra visión donde yo veía a la distancia a un joven que me observaba. Era un joven indiecito, delgado, que si yo lo veo físicamente, yo puedo decir ese es. Y yo lo veía que él observaba y se sonreía. Entonces yo entendí en la visión que él era el que estaba manipulando esto. Los animales. Porque usted sabe que hay niveles satánicos en el mundo espiritual, de satanistas, que ellos tienen el poder de con la vista hacer que las cosas se muevan y producir muchas cosas. Para producir pánico, para que la gente no ore, para descarriar a la persona, para muchísimas cosas. Entonces este era el sentido, como que esto tenía dos vertientes. Como que era un ataque satánico de satanista, pero a la vez también era un ataque como para que mi esposo me dejara, o como para que yo me volviera loca. O sea, una mezcla de cosas que yo las cuento por eso, porque sé que hay personas que como yo han pasado por situaciones parecidas y se van a identificar, hermano. Por eso contamos y por eso testificamos, para ayudarles a ustedes a entender, a asimilar algunas cosas que preguntamos y preguntamos, pero que nunca tienen respuesta. Y con un video como esto, nos encontramos y decimos, wow, sí, a mí me pasó en tal tiempo, me pasó con tal cosa. Puede ser que no sea con ese animal, que fuera con otro animal, etcétera, con un gato, etcétera. Pero pasamos cosas que no entendemos. Ahora, ¿cuál es el llamado? ¿Y cuál es la intención de nosotros con esto? Que aunque pase lo que pase, que aunque venga lo que venga, que aunque experimentemos todas las cosas que tengamos que experimentar, permanezcamos firmes. Permanezcamos constantes. Si a alguien le vamos a preguntar, preguntémosles a Dios, que de una o de otra manera Él nos va a dar respuesta. De una o de otra manera Él nos va a hacer saber el por qué y el para qué. Porque todo lo que pasa en nosotros como hombres y mujeres de Dios tiene un por qué y tiene un para qué. Así es. Amén. Pero yo seguía resistiendo, yo seguía orando, yo seguía ayunando. Terminé mi propósito que llevaba en ese tiempo, gloria al Señor. Así venía el pánico, venía el miedo. Yo seguía resistiendo esto, yo seguía peleando contra esto, amén, gloria al Señor. Y puedo decirte que yo tuve la victoria, ¿sabe por qué? Porque a pesar de que esto se prolongó, pero no me desenfocó, no logró desenfocarme. Tampoco logró quitarme a mi esposo, tampoco logró que yo me descarriara. O sea cual sea el propósito para el cual lo hayan enviado, o sea el propósito para el cual lo hayan hecho, no tuvieron ningún resultado. Porque el resultado es que hasta el día de hoy estoy con mi esposo, hasta el día de hoy sigo orando, sigo ayunando y sigo haciendo las cosas de Dios, amén. Sino que son experiencias que Dios nos permite tener. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas, ¿entiendes? Porque como Dios nos tiene en el renglón de ministrar liberación, de ayudar a levantar a otros que están caídos, ¿me entiendes? Entonces son experiencias. Si tú no tienes experiencia, si tú no tienes conocimiento, si tú no has pasado por cosas, ¿cómo tú vas a ayudar? ¿Cómo tú vas a aconsejar? Amén. Así es. Entonces entiendo que esto es una experiencia que Dios me permitió tener para yo ayudar a otros. Porque créeme que han venido personas que me han dicho que le ha pasado algo similar a lo que a mí me pasó. Y yo he podido decirle,
mantente orando, mantente en ayuno, mantente en oración, que con esto tú podrás vencer. O sea, no hay nada en este mundo, en esta tierra. La Biblia dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay autoridad que esté por encima de la autoridad de Cristo. La autoridad la tenemos nosotros como la iglesia del Señor. Amén. Y así como Dios permite que experimentemos cosas, que vivamos cosas, todo tiene un resultado final. Dios permitió que a Job le pasara muchas cosas, pero el resultado final era que él conociera a Dios y que a pesar de todo lo que le pasara, él no maldijera a Dios en el proceso. Amén. Entonces muchas cosas van a venir para que reneguemos de Dios, para que nos apartemos, para que menguemos en la oración, para que menguemos en el ayuno, en la búsqueda. Pero usted y yo vamos a permanecer constantes, sea cual sea la experiencia, sea cual sea la situación, sea cual sea la dificultad. O sea, todo lo que pase en nuestras vidas, Dios lo va a volver a bien, porque eso lo dice la palabra del Señor, que todo obra para bien a los que son llamados con propósito. A los que son llamados con propósito, le van a suceder muchas cosas, pero aún las cosas malas, Dios las va a convertir a favor de nosotros en algún momento. Amén. Así es. Teresa, este es un tema bien interesante porque puedo visualizar cómo la presencia de Dios, cómo el mismo Espíritu de Dios nos entrena, nos capacita. Amén. Para entrar en diferentes campos de guerra. Así es. Que a veces desconocemos esto y queremos... Casi siempre desconocemos. Sí, desconocemos esto y queremos simplificarlo, pero no es tan sencillo como parece porque hay muchos detalles que se ven en nuestro diario vivir, en la vida cotidiana y lo tomamos como natural. Así es. Y es un error porque cuando estamos, como dice la Biblia, el hombre carnal no puede percibir las cosas del Espíritu. Ni puede, dice la Biblia, no puede, porque se disciernen espiritualmente. Exactamente. Entonces, por eso que este tipo de cosas vienen, es para entrenarnos, como tú dices, sí, para capacitarnos, para poder llevar a otros conforme a la experiencia que ya tú has tenido. Amén. Entonces, estas son cosas que se ven sencillas, pero cuando algo se va sumando y se va volviendo tan constante, hermana. Te digo que una noche yo tuve un sueño horripilante y era que yo tenía como un palo en la mano y yo, mientras más yo mataba de esto, más aparecían. Y mientras yo más mataba, más aparecían. O sea, algo completamente que el que lo vive, el que lo experimenta, le produce terror, le produce pánico, porque esto es incómodo. Es como un acoso, es un acoso constante todos los días, por semana, por meses. O sea, es algo que te desespera. Y esa es la intención del que lo hace, porque siempre hay alguien detrás de esta manipulación, de esta enviación, de este ataque, siempre hay alguien detrás. Y el propósito con el que ellos lo hacen, muchas veces lo sabemos, muchas veces no lo sabemos. Otras veces Dios nos lo revela por su misericordia, para que sepamos cómo actuar y cómo movernos en el momento que se nos dé la situación. Amén. Así es. Sabes que mientras usted hablaba, recordaba también una experiencia, esas experiencias que Dios nos da a través de los sueños. Y estaba en un tiempo de oración y veía una hechicera haciendo conjuros con muñecos. Realmente en mi caso no he tenido ningún tipo de experiencia tocante a tener contacto con la hechicería de manera así como de manera directa. Como hay gente que si no ha sido lo que el Señor ha tratado directamente conmigo, y hay cosas que yo digo, Señor, no le entiendo. Y me voy a la intimidad y es ahí donde el Señor me lo explica. Exactamente. Porque no necesariamente, si a veces nosotros estamos entrando en campos de guerra y como las tinieblas saben que vamos a hacer agravio para ellos, se levantan cualquier jerarquía para tratar de detener. Para tratar de detenernos. Porque el miedo paraliza y asusta. Entonces tú dices quizás, bueno, no voy a seguir haciendo esto, no voy a seguir haciendo aquello porque me va a pasar esto. Entonces esa es la intención de las tinieblas, por medio del miedo, detenerte para que tú no alcances el nivel espiritual que Dios tiene para ti y para que tú no ocupes la posición que Dios tiene para ti en el mundo espiritual, para tú poder contrarrestar esto y ayudar a otros a enfrentarlo y salir victoriosos, ¿entiendes? Entonces es un entrenamiento en el mundo espiritual, es un entrenamiento de Dios. Por eso Él a través de los sueños nos va revelando como para qué es el asunto. Entonces caí a la conclusión definitiva, para cerrar con esta parte, de que era un asunto en contra de mi matrimonio, cuando me hago ya un último sueño, como que cada sueño
me daba un entendimiento de lo que estaba pasando. Sí. Pero ya en este último sueño me veo en un lugar que yo estoy apartada, que ya prácticamente estoy desquiciada, estoy loca. O sea, yo estoy viendo, el Señor me llevó al futuro, como explicándome cuál era la intención o qué era lo que querían lograr con lo que estaban haciendo. Entonces yo llego a aquel lugar, yo me veo encerrada en un lugar y me veo apartada. Tú sabes que las personas que tienen desequilibrios mentales, que tienen problemas mentales, lo apartan siempre en un lugar porque son una amenaza, son peligrosos. Pero allá en este lugar que yo estoy, yo me veo que estoy sola, entiendo que había pasado ya algún tiempo de yo estar encerrada en ese lugar. Pero también veo que mi esposo llegó al lugar, como que tenía mucho tiempo buscándome. Wow, siento la presencia del Espíritu Santo, como al saber cómo hay gente que tienen este corazón de hacer cosas a personas que ni siquiera tú conoces, tú ni siquiera sabes por qué lo hacen, y me da como ganas de llorar. Entonces ver como que mi esposo llegó, parece que tenía tiempo buscándome y no se sabía de mí, no se sabía nada de mí, pero él logró encontrarme. Recuerdo que cuando él me encontró, él se alegró tanto de verme y me abrazó. Entonces cuando él me abrazó, yo vi literalmente como fuimos elevados al aire así. Y tú ves como cuando tú te encuentras con tu pareja que te abraza y dan vueltas así. Así él comenzó a dar vueltas conmigo, abrazada. Y la ropa que yo tenía se me volvió un vestido de novia. Y el vestido que él tenía se volvió un vestido de novio. Y así fuimos elevado, vestido de novio, como a las alturas. Y ahí yo entendí que el Señor me estaba mostrando cuál era la intención para lo que estaban haciendo esto, pero que el resultado final era que yo iba a permanecer unida con mi esposo, como Dios lo había determinado. Wow, tremendo. Vemos cómo se hace visible las victorias en el mundo espiritual, como se hacen visibles en el mundo natural. Sabemos que hay batallas, hay guerras que tenemos que ser entrenados en los sueños. Hay gente que dice, porque estoy soñando. Tenemos que prestarle atención a esos sueños porque no son sueños comunes. Exactamente. Siempre Dios quiere, ahí es como la parte más sensible que nosotros tenemos, donde Dios tiene para tratar con nosotros, donde estamos susceptibles. Y también el enemigo aprovecha esos momentos para infiltrar informaciones, para infiltrarnos miedo, para infiltrarnos temor. Y para tratar de desviar lo que verdaderamente es, para tratar de confundirnos, ¿entiendes? Porque cuando tú entras en la etapa del sueño, tu memoria se va, o sea, tú no tienes memoria de lo que está a tu alrededor. Ni control de ti, por eso que entramos al mundo espiritual, ¿entiendes? Y ahí Dios usa esa etapa del sueño para mostrarnos, para revelarnos cosas espirituales que solamente se pueden percibir en el mundo espiritual y en el hombre espiritual que tenemos dentro. Así es. ¿Entiendes? Entonces, por eso que Dios entrena a nuestro hombre espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas primero suceden en el mundo espiritual y luego se materializan en el mundo físico. Entonces mira como Dios me muestra el futuro, o sea, Él me lleva al futuro como para darme paz, como para decirme, mira, este va a ser el resultado, tranquila. Aunque estén haciendo esto para esto, no va a suceder, ¿entiendes? Porque el nivel de depresión era tan grande que cualquiera que no estuviera bajo la cobertura y que no tuviera fundamentos en Dios, soltaba o se volvía loco o renunciaba y se iba. Pero Dios me fue dando esa capacidad de resistir, me iba diciendo cómo vencerlo, me iba dando las herramientas. Por ejemplo, adora, lee la palabra. En una ocasión me dijo que leyera salmos y yo leía los salmos paseándome por toda la casa, repetidamente en voz alta, o sea, a todo lo que Dios permita que venga a nuestras vidas, también nos dará la herramienta para que venzamos. Así es. Sabe que a veces entramos en zonas tan hostiles y en territorios apache, zonas peligrosas, y tocamos los intereses de las tinieblas. Así es. Y estamos bajo amenaza. Así es. Y hay territorios que de una manera u otra, aunque nosotros tengamos la cobertura de Dios, si entramos sin la legalidad, sin el permiso de Dios, no estamos buscando un problema. Así es, así es.
Muy ciertamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Es por esto que, por ejemplo, en mi caso, que Dios nos mueve en asuntos de liberación, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sabe por qué? Porque aún hay personas que se preparan para que tú vengas a orarles, pero la intención es que al momento de tú orarles, ellos transferirte a ti espíritus inmundos y cosas para derribarte, para detenerte. A mí me pasó en una ocasión, y es que yo estaba ministrándole liberación a una persona, y esto fue algo muy fuerte, esto fue algo terrible. Dios había libertado a esta mujer de la prostitución, gloria al Señor. Y su madre, mientras ella luchaba por ser libre, su madre luchaba porque ella siguiera en el oficio que hacía, ¿me entiendes? Entonces aquí había un encuentro, como tú dices, en el mundo de la verdad y el mundo de las tinieblas. El Señor limpiando a esta persona, trayéndolo a Él, pero la misma madre que tiene autoridad sobre ella, tratando de atraerla a ella para que siga en el mundo. Entonces, si tú no tienes un permiso legal para tú meterte en ese pleito, puede ser que tú seas vencido, te está buscando un problema, pero cuando tú tienes la legalidad de la persona, porque la persona tiene que darte una legalidad, un permiso, primero tiene que dárselo a Cristo como Señor y Salvador, y luego que se lo da a Cristo, entonces te lo da a ti para que tú, por medio del Señor, puedas ayudarlo. Y esta persona hasta se fingió que se había convertido. Ella se fingió cristiana, pero el premio era mi cabeza. O sea, lo que ella buscaba era cómo entrarme, cómo poder agarrarme, porque como yo era la amenaza que mantenía a la persona en el mundo de la luz, y entendía, si la quito a ella, pues yo me llevo lo que me pertenece. O sea, esto es así, hermano, esto es una guerra constante entre el bien y el mal. Cada quien pelea y defiende lo que entiende que es suyo, ¿sí o no? Entonces, a mí me dijeron para ir a la casa de esa persona, porque ya se había convertido y esto, pero el Espíritu me hacía saber a mí, el Espíritu Santo, que no había ninguna conversión y que lo que había era una trampa. Entonces yo decía, yo no voy a ese lugar. Ustedes pueden ir si ustedes quieren, porque la amenaza no es contra ustedes, es contra mí. Hasta que las personas fueron, luego la persona se desaparece y pregunto, ¿y dónde está la persona? Ah, no, ella está en tal país o esto o aquello. Bueno, pues entro yo a la oración de la 3 con la persona que yo estaba ayudando, y cuando estoy ministrando, le estoy llorando, viene la muchacha y cae al piso. Cuando cae al piso, viene ese espíritu humano, como decía ahorita, y me habla y me dice, a mí no me reprenda, que yo no soy ningún demonio, yo soy el brujo fulano de tal, y yo vine de tal sitio a ver quién tú eres, porque por ti yo no le he podido matar. Y yo me quedo como en shock, yo digo, pero ¿y esto ahora? Y me dice, yo no soy ningún demonio, yo soy el brujo fulano. Entonces digo, bueno, pues el problema es con Jesucristo, el problema no es conmigo, porque el que la compró a precio de sangre se llama Jesús de Nazaret. Wow. Entonces me dice, yo quiero ver quién tú eres, porque ya la mamá de ella me explicó todo. O sea, la persona que se fingió cristiana, lo que estaba buscando era cómo entrar en contacto conmigo para entonces llevar allá, a ese lugar, evidencia de mí para poder apresarme con las tinieblas. Wow. Así es. ¿Y qué pasó entonces? No, yo siempre dije que no, que yo no iba a ir. Entonces aquí, como te digo, el mismo Señor siempre saca las cosas a la luz. Aquí salió a la luz que la persona no estaba buscando nada de Dios. La persona lo que estaba buscando era quitarme del medio para que yo le dejara a esa persona libre, para ella poder volverla a involucrar en esos negocios, en esas andanzas. ¿Y qué pasó con la joven? No, la persona al día de hoy está firme en Cristo. La muchacha luchó hasta que Dios completó su obra en ella. Y ya esa misma persona me ve a mí como una gran mujer de Dios y da gloria al Señor, porque yo me dejé usar para ayudar a esa persona. Wow, sí, ya ella da testimonio. Hubo algo que me llamó mucho la atención y algo que también corroboro con usted, y es la parte del espíritu del hombre. Así ya es. No es un espíritu inmundo. No es un demonio, porque sabemos que con el poder de Dios ellos se someten, tienen que someterse. Los demonios se someten, pero el espíritu del hombre hay algo diferente. Es si él quiere. Háblenos de esto. Sí, mira, el espíritu inmundo, si tú tienes la autoridad del Señor, delegada, que la tenemos, amén, la tenemos, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, no hay un grupo determinado, ¿verdad? A los blancos, a los negros, a los que creen. O sea, inmediatamente tú crees, tú entras
en ese mundo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo te capacita, te llena, te enseña, te dirige. Todo demonio tiene que sujetarse a la autoridad de Cristo. Todo espíritu inmundo, dice, sean principados, sean gobernadores, sea el rango que sea que tengan, tiene que sujetarse al nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, y se le dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sea el rango que sea, tiene que sujetarse al nombre de Cristo. Amén, porque son leyes espirituales. Pero el espíritu del hombre se somete si quiere. Amén, porque a Jesús tú lo recibes como Señor y Salvador por voluntad propia, si tú quieres. Entonces, es más fuerte un espíritu humano en un cuerpo de una persona que un espíritu inmundo. Porque el espíritu inmundo tú lo reprende y tiene que irse. Pero el espíritu humano tiene una voluntad. ¿Entiendes? Entonces, esa voluntad es lo que te hace decidir por lo que tú quieres. Entonces, el hombre cuando está involucrado en las tinieblas, a profundidad de satanismo y todo esto, entienden que ese es su mundo, que eso es su todo. Entonces ellos trabajan para su rey, para su dueño. Nosotros trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces la firmeza que ellos tienen en ese mundo le da la capacidad de resistir. ¿Por qué? Porque lo que te digo, la voluntad nos la dio Dios y nosotros escogemos lo bueno o lo malo. Amén. Y es por esto que esta mujer, aunque insistió, pero tuvo que llegar el momento donde ella dijera, ya yo no puedo, porque lo que está ahí es más fuerte que lo que yo he podido buscar hasta ahora. Así es. Wow, este es tremendo y son experiencias que nosotros debemos tener claras. No suelen estar pasando de manera consecuente o que se vean muy común, pero suceden. Sucede, sí. Suceden. Y hay cosas que, por ejemplo, una ocasión, y nosotros vemos esos detalles insignificantes. Estaba en oración y escuché la voz del Señor que me dijo, están llevando enviaciones a través de hormigas. Yo no entendía eso. Sí. Porque como le había dicho, no es incursionado. No tiene conocimiento de lo que es hechicería. Sí, exactamente, si no es direccionado por lo que el Señor me diga. O lo que Él quiere revelar en el momento. Exactamente, o algo que yo vea que parece cotidiano, porque las hormigas, ¿qué son las hormigas? Son cosas cotidianas. Inofensivas. Exactamente, y que están, si hay algo dulce, va, exacto. Y si no, pero me di cuenta que no había un motivo específico. Exactamente, porque no es el animal en sí, sino el propósito que se busca enviando ese animal, o lo que ellos quieren que ese animal deposite o que ese animal suelte en el lugar específico. ¿Entiendes? Y realmente esa victoria, aunque parecían animalitos insignificantes, tenía que ser obtenida a través de ayuno y a través de oración, rompiendo decretos, porque son decretos que envían en el mundo espiritual, que quizás uno no está presente ahí, pero lo están haciendo en contra de nosotros. Exactamente. En contra, para detener para debilitar, para enfermar, para desenfocar, para descarriar, porque ellos envían sus cosas con su propósito. Y muchas veces tú ni sabes quién lo hace, pero sí hay un porqué siempre. Y siempre el porqué es sacarte de la cobertura, sacarte del propósito. O desalinearte del propósito de Dios. Así es. Realmente nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos en el mundo espiritual y sensibles. Y pedir mucho discernimiento de espíritu, que el discernimiento es que nos ayuda a diferenciar lo que es inofensivo y lo que viene como ofensiva. Exactamente. Y estar puesto en la asignación que se nos entregó. Así es. La asignación que se nos entrega, cuando nosotros descuidamos esa asignación, no buscamos muchos problemas. Así es. Porque David tenía una asignación de ir a la guerra. Sí. Y en ese momento donde él se descuidó, se distrajo, se quedó tranquilo en su casa. En tiempo de guerra. Se buscó un problema grandísimo. Muy grande. Que todavía después su generación se vio sufriendo eso. Así es. Por la hasta la cama lo persiguió ese descuido. Porque hay descuidos espirituales por los que pasamos. Y así el Señor nos perdona. Porque el Señor nos perdona si venimos a Él humillados de corazón, confesamos, nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Pero hay algo que se llama consecuencia. Que a veces la consecuencia del pecado
así tú seas perdonado, tienes que pagarla. O sea, hay una sentencia y hay una consecuencia que va a venir así tú hayas sido perdonado. Así es. Es así. Así es. Esto está tremendo, tremendo. Yo he sido muy edificada en este tiempo, interpretando el entrenamiento de Dios a través de los sueños. Cuánta experiencia Dios nos da. Así es. Y hay momentos donde incluso vemos qué tan importante es, porque a veces hay espíritu inmundo que se infiltran para robarnos los sueños, robarnos. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos usted recibe una revelación y dice, se me olvida. Yo siento que recibí algo de Dios, pero se me olvidó. Sí, se te queda como en el pecho, se te queda como el suspenso. Ajá, como hay algo pasó, yo sé que algo pasó, yo sé que algo se me dijo, pero no me acuerdo. Y son espíritus que se encargan de eso, de robarte informaciones, de robarte bendiciones, de robarte cosas que Dios te ha depositado. Porque como el mismo Job dijo, el sueño es una de las formas donde Dios nos habla. Sí. Y son muchas cosas que nos son enseñadas a través de los sueños. Es así. Tremendo, tremendo. Esta palabra es poderosa. Yo quiero que usted nos dé un consejo final tocante a eso, tanto para estar firme, tanto para discernir, tanto para tomar, para estrategias. Así es. En esos tiempos, que en la mayoría de los casos son tiempos que estamos en momentos hostiles, Así en momentos de guerra. Sí, generalmente el enemigo le gusta atacarnos cuando estamos débiles, cuando estamos vulnerables, amén. Pero aún así, aunque vengan situaciones, hay una herramienta que no falla y es la búsqueda, la oración constante. Para nosotros poder vencer cualquier obstáculo, cualquier situación, venga de donde venga, tenemos que ser constantes en la oración. Eso es lo que nos va a dar la victoria, sea cual sea la guerra que tengamos que enfrentar, sea cual sea la situación, sea cual sea. La herramienta número 1 del cristiano es la oración. Un cristiano que no ora constantemente es una presa fácil de su enemigo. Así que el consejo para cada persona que puede escucharme es que sea firme, que sea constante, que se mantenga en el lugar donde Dios le colocó, que se mantenga firme con los ojos puestos en Jesús, como dice la palabra. Él es el autor y el consumador de la fe. No mire a la izquierda, no mire a la derecha, míralo a Él. Hay cosas que no entiendes, sí, yo lo sé, pero Él te las explica. Él hace que de una manera o de otra tú sepas por qué y para qué. Vamos a permanecer firmes, vamos a ser constantes, vamos a refugiarnos en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Estas son 3 herramientas que todo hombre y toda mujer de Dios necesitan para vencer y para permanecer en Dios. Siempre estas cosas van a venir para hombres con propósito, para mujeres con propósito, para personas escogidas, separadas, apartadas con Dios, ¿verdad? Para una asignación específica. Y es por esto que todo esto Dios lo va a volver a tu favor hasta que se cumpla el propósito para el cual Dios te ha llamado. Amén, así es. Si estamos en el lugar de entrenamiento, si estamos siendo asignados por el Espíritu de Dios para un propósito en específico, tenemos que estar sensibles. Así es. Tenemos que estar dispuestos a lo que Él va a hacer, a lo que Él nos quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque una herramienta direccionada por el Espíritu de Dios puede ser efectiva. Así es. Pero si queremos utilizar estrategia, porque en una guerra vencimos con esa herramienta, no nos va a ser efectivo. No nos va a dar resultado. Si el Espíritu de Dios te dice, mueve ese objeto, mueve esta servilleta y hazlo a tal dirección. Vemos qué pasó con Pedro. Dice la Biblia que Pedro duró toda la noche pescando y no encontró nada. Consiguió nada. No consiguió nada porque lo estaba haciendo con sus recursos. Con sus recursos, con sus estrategias, con el conocimiento que él había tenido. Así es. Y hay veces que nosotros queremos hacer y obtener victoria con nuestros propios conocimientos. Y no nos va a dar resultado. No. Porque es que para cada guerra el Señor nos da las herramientas. Para cada cosa que vamos a hacer, nos va a dar las herramientas. En una ocasión David consultó al Señor para ver si perseguía a un ejército enemigo y el Señor le dijo, persíguelo, que lo vas a derrotar. Y él obtuvo la victoria en esa guerra, en esa batalla. Pero luego se presenta otra guerra
pero él no va a hacerlo de la misma manera que lo hizo, sino que vuelve donde el Señor. Y el Señor le dice, no lo haga como lo hiciste la primera vez, ahora rodéalos. O sea, todas las batallas son diferentes y vamos a usar una herramienta diferente para vencer en cada batalla, porque el que tú venciste no te lo van a volver a mandar porque ya tú lo venciste. Te van a mandar otro superior a ese, amén. Y es por eso que tenemos que estar alerta, porque cada batalla trae su herramienta. Así es. Tremendo, bendecimos su vida, amada Teresa. Este tiempo ha sido victorioso y muy bendecido para nosotros. Queremos que usted haga una oración a favor de la audiencia y de nosotros. Así es, así es. Padre, nos presentamos delante de ti, de esta generación, de este tiempo, Señor amado, para que tú sigas visitándoles, para que tú sigas adiestrándoles, capacitándoles, Señor, instruyéndoles en tu camino conforme a tu voluntad y propósito. Te presentamos esta generación, te presentamos cada hombre, cada mujer, Señor, que va a ver este mensaje, que puedan ser edificados, que puedan ser bendecidos y que sea una herramienta que los ayude a avanzar, que los ayude a crecer, que los ayude, Señor, a pasar al próximo nivel que tú tienes para ellos, Dios amado, que seamos constantes, que seamos persistentes, que seamos firmes, Señor, que seamos sobrios para que podamos vencer toda situación, todo obstáculo, toda guerra, toda batalla que pueda presentarse en nuestras vidas, Señor, y que la oración sea la herramienta principal en la que vayamos a vencer, Dios mío, todos los enemigos que podamos enfrentar en nuestro caminar contigo. Bendecimos esta audiencia, bendecimos aún los que nos van a ver después, Padre amado, que seas tú con ellos ayudándolos a permanecer en ti, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Poderoso, bendecimos su vida. Gracias por ser parte de nosotros, por darnos la confianza de prestar sus oídos y de que sus vidas sean edificadas. Le invitamos a que se convierta en un puente y transmita y comparta esta palabra con otros que la necesiten también. También le invitamos a que vaya, estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Teresa Polanco Díaz. Te bendecimos de una manera especial. Amén. Dios le bendiga y esto será hasta una próxima.